Sí, sí lo vemos. Ya. Ya, entonces, vamos a continuar. Hemos hablado sobre el monitoreo ventilatorio respiratorio de estos pacientes COVID-19, en la cual hemos hecho hincapié de que tener en cuenta bastante sobre el equipo de protección personal, ¿no? La atención de estos pacientes de COVID-19 va, va a ser más efectiva o de repente vamos a tener mayor seguridad en todas las personas que están relacionadas con un perfil dentro de esta atención de estos pacientes. Estamos hablando, pues, personal preparado, ¿no? En este caso, pues, son médicos intensivistas o médicos emergenciólogos, enfermeras intensivistas o enfermeras emergenciólogas, y los técnicos capacitados que trabajen en emergencia, que han trabajado en cuidados intensivos. Entonces, todo eso hace de que el personal esté capacitado y pueda atender a estos pacientes. Pero lo importante es que debemos tener el EPP, el equipo de protección personal. Si tenemos eso, no hay ningún problema. Nosotros trabajamos y tenemos al paciente ahí y hacemos los procedimientos, como en este caso, ¿no? Vamos a ver la aspiración de secreciones, que es un procedimiento en el cual tú vas a actuar con el paciente, ¿no? Hacer un procedimiento en el cual vas a solucionar un problema que tiene el paciente. En este caso es acúmulo de secreciones, como diagnóstico de enfermería, ¿no? Acúmulo de secreciones en las vías aéreas superiores. Entonces, al hacer este procedimiento, va a haber, eh, posiblemente puede haber, ¿no? O hay expansión de virus en todo el ambiente que hay adentro del paciente. Entonces, estos pacientes no se les tiene que desconectar del ventilador mecánico. Estos pacientes tienen que tener un circuito cerrado para aspirar secreciones. Entonces, eso es importante. Todo paciente COVID tiene que tener un sistema y circuito cerrado. ¿Cómo colocarlo? Estrategia de colocarlo, porque el paciente, en algún momento vamos a tener que colocarlo, ni bien lo intuban, tiene que colocar ese paciente, ¿no? Ese circuito de sistema de circuito cerrado para aspiración de secreción. Estos pacientes, una vez que están colocados eso, ya tiene que ser las aspiraciones por medio de ese circuito y tener en cuenta bastante la bioseguridad. Hablando de bioseguridad, estamos hablando de lavado de manos, ¿no? Del lavado de manos, no solamente el lavado de manos, el calzado de guantes, porque en estos pacientes no te vas a calzar un solo guante, te vas a calzar hasta 3, 4 guantes, ¿no? Y eso es, la eliminación de estos guantes tiene que ser consecutivamente de acuerdo a ingresos y de acuerdo a ingresos al servicio donde está la unidad del paciente, COVID, ¿no? Entonces, les digo esto, ¿no? Porque en realidad, pues nosotros en enfermería, pues ha tenido retos durante todo este periodo de enfermedades y epidemias y pandemias, ¿no? Me acuerdo que esto siempre lo hemos tenido, como le decía, la influenza, ¿no? Hemos tenido problemas pacientes así con ventilador mecánico, ¿no? Hemos tenido pacientes con síndrome de Guillain-Barré, también con apego al ventilador mecánico. ¿Ya? Me acuerdo que siempre enfermería ha tenido retos y lo ha superado, ¿no? Ha tenido estrategias, ha tenido fortaleza para poder superar todo esto. Y ojalá se pueda, porque no depende solamente del profesional de enfermería, no depende de los profesionales de salud, me depende bastante de la población que realice la prevención, ¿no? La prevención y la promoción para que no se contagie las personas que están en la comunidad y no ingresen al hospital como está pasando ahora, ¿no? Está pasando ahora que estamos prácticamente, el sistema se ha colapsado, está colapsando totalmente. Entonces, veremos qué pasa en esta semana, en la otra semana. Lamentablemente, veo algo crítico todo esto y hay que ayudarnos. Ustedes que están ahí, ustedes que vienen a esta conferencia, vean este videoconferencia, ustedes son los portavoces para que nosotros hagamos, ¿no?
a que todas las personas que estamos relacionadas a nosotros, hacerles hincapié de que tienen que tener las prevenciones y las precauciones para no tener esta pandemia que esté, ¿no? Que esté continuamente en nuestro país así, ¿no? Entonces, bueno, entonces vamos a hablar hoy, ahora, aspiraciones y secreciones con sistema de circuito cerrado y el uso del MDI, el MDI, ¿no? Para aerosolterapia con ventilador mecánico, ¿ya? Entonces, eh, vamos a ver. La relación de secreciones por el tubo entraqueal es una técnica frecuente que integra la gestión de las vías respiratorias, ¿no? Es la práctica clínicamente significativa que lleva el riesgo de presentar eventos adversos, pues tiene efectos sobre la variable fisiológica del paciente, ¿no? Ustedes ven ahí el sistema que tenemos, ¿no? Tenemos un sistema, ¿no? Circuito cerrado. Por un lado está el ventilador mecánico y por otro lado está el equipo biomédico llamado, ¿no? Llamado sonda de aspiración de circuito cerrado. Hay marcas variables, ¿no? La calidad también, ¿no? Pero lo que tenemos que saber es cómo colocar esto, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que tiene que estar un corrugado que tenga relación con el ventilador mecánico y otro adaptador que tenga relación con la sonda de aspiración de circuito cerrado. Ahora, dentro de este equipo también va a estar colocado en la parte donde está la mano del enfermero por aquí, se va a colocar un adaptador llamado MDI. MDI. ¿Qué sirve el MDI? El MDI sirve para poder dar medicamentos en aerosol terapia, ¿no? PAF o PUF, ¿no? Que pueden ser medicamentos, que pueden ser broncodilatadores, ¿no? Que van a ayudar a que el pulmón se pueda mejorar, pueda evolucionar favorablemente, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver. Entonces, los objetivos es mantener la permeabilidad de las vías aéreas, favorecer la ventilación mecánica, la ventilación respiratoria, ¿no? Favorecer, en realidad, pues la aspiración de secreciones es la succión de estas secreciones por intermedio de una sonda, ¿no? De una sonda, ¿no? Para sacar todo el acúmulo de secreciones, como ustedes ven en la imagen, ¿no? En la imagen ven ustedes, ¿no? Una característica de estas secreciones, ¿no? Amarillentas, purulentas, ¿no? Entonces, ese líquido que se forma dentro de las vías aéreas, ¿no? Bajas, ¿no? Donde están los bronquios o de repente la tráquea, ¿no? Se va acumulando, acumulando y saliendo por las vías aéreas altas. Entonces, al momento de salir por las vías aéreas altas, por el tubo, ¿no? Por el tubo, por la parte que está más invadida, más dentro de la tráquea, se va acumulando y puede cerrar eso y hace de que obstruya la ventilación del ventilador mecánico, ¿no? La función del ventilador mecánico y no deje pasar el aire por ahí. Entonces va a producir una obstrucción que puede llegar a un paro respiratorio este paciente. Entonces, tenemos que necesariamente sacar esa secreción para mantener la vía aérea permeable. Entonces, es necesario aspirar secreciones, pero en este caso, con estos pacientes de COVID-19, se tiene que utilizar el circuito cerrado. Entonces, no el abierto, sino el circuito cerrado. Entonces, la decisión de aspirar la vía aérea artificial por circuito cerrado es a demanda. No es que uno va a aspirar, no, cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, no. Es previamente evaluación de cómo está yendo el paciente con el ventilador mecánico, cómo es que tú lo ves clínicamente al paciente y cómo ves tú si de repente tiene mal patrón respiratorio el paciente. Entonces eso nos va a determinar por medio de las funciones vitales y por medio de los parámetros del ventilador mecánico o por medio de las alarmas del ventilador mecánico.
en físico, en tiempo real, donde uno está observando, observas y evalúas y ves que es necesario que aspires secreciones y le tienes que aspirar secreciones. Y la aspiración de secreciones tiene que ser en conjunto con la técnica de enfermería o el técnico de enfermería, ¿no? Teniendo estrategias de aspiración, ¿no? Entonces, tener el equipo completo, la bioseguridad y todo el equipo de protección personal. Entonces, para detectar esta presencia de secreciones en el ventilador mecánico, donde ustedes verán en la pantalla del ventilador mecánico, van a ver unas figuras, ¿no? Unos gráficos. Entonces, cuando ustedes vean este gráfico en el ventilador mecánico, quiere decir que el paciente tiene secreción. Y por ende, es por eso que suenan las alarmas. O por eso es que los parámetros fisiológicos en el monitor cardíaco se están disparando. O sea, llamamos a esto, la presión arterial está alta, la frecuencia cardíaca está alta, la frecuencia respiratoria está alta, inclusive hasta la temperatura puede estar alta, ¿no? Entonces, si vemos esto, este gráfico que ven ustedes en la diapositiva, ¿no? Ven ustedes en las flechitas que están ahí, ven como una especie de sierra, ¿no? Una especie de sierra, ya sea por debajo o por arriba, ¿no? Entonces, por esa especie de sierra quiere decir que hay una obstrucción de las vías aéreas. Y esa obstrucción lo está dando las secreciones, las secreciones. A no ser, pues, que esté doblado algún corrugado, una tubuladura por ahí, ¿no? ¿No? Pero generalmente es por las secreciones. Entonces, uno tiene que evaluar eso y decidir de que ese paciente se le tiene que aspirar, ¿no? Y la aspiración por estrategia de aspiraciones y secreciones por circuito cerrado. Entonces, ustedes ven aquí otras figuras, ¿no? Entonces ven ¿no? La sierra, como ustedes están viendo, ¿no? Unas sierritas así en la figura. Entonces eso hace de que hay obstrucción de las vías aéreas. Y hay que aspirar secreciones. Entonces, ¿hay riesgos y complicaciones? Sí, hay riesgos y complicaciones, sí. Al aspirar secreciones hay riesgo de complicaciones, ¿no? Entonces, pero uno tiene que afrontar esos riesgos para poder aspirar secreciones, ¿no? Lo importante es que tengas toda la bioseguridad con ese paciente, todo estéril y ustedes también con el equipo de protección personal, ¿no? Realizar las aspiraciones lo necesario, ¿no? Con el personal de enfermería, tener todo el equipo completo y tener toda la bioseguridad. Una vez que entres al servicio de COVID, ¿no? A la unidad de paciente con COVID-19 y cuando salgas del servicio, ¿no? Tener toda la seguridad de que estás haciendo una muy buena bioseguridad del paciente y bioseguridad para ti, para el personal que está haciendo la asistencia en aspiración de secreciones. Entonces, ¿qué valoramos? ¿No? Valoramos los parámetros del ventilador mecánico, valoramos los parámetros cardiovasculares, neurológicos, ¿no? Y los parámetros respiratorios. Entonces, para aspirar secreciones, claro, primero tenemos que hacer el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos antes de ingresar, ¿no? O sea, a donde estamos la zona limpia, ¿no? Antes de ingresar, te tienes que lavar las manos, te tienes que colocar el equipo de protección personal, llegas al servicio, en el servicio entras en la zona ya contaminada, en la zona donde está el paciente, y te vuelves a colocar otros guantes, otro mandil al momento de ingresar, sea por encima de tu equipo de protección personal, se pone un mandilón adicional y unos guantes adicionales, ¿no? Entonces ingresas, haces todo tu equipo ahí con tu técnica y haces la estrategia de procedimiento de aspiración de secreción. Ojo, tienes que tener en cuenta que primero tienes que revisar que todo tu equipo funcione, tu empotrado esté funcionando, ¿no? Que tengas todo el equipo completo, que tengas los guantes suficientes, que tengas ¿no? la jeringa con el líquido que vas a colocar ahí para limpiar la sonda de aspiración. Entonces, todas esas cosas tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, la técnica adecuada. Entonces, el material, el equipo, ya sabemos, ¿no? Tenemos que tener todo el equipo completo,
que la fuente de oxígeno funcione, que la fuente de aspiración también funcione, que el aparato respiratorio, que tengas bien colocado toda la indumentaria necesaria para hacer una buena estrategia de aspiración de secreción. El equipo de protección personal de 2 de mayo, por ejemplo, aquí tenemos un kit tipo 2, ¿no? Bueno, este es el equipo que utiliza en COVID-19, servicio de COVID-19, pero en el área de hospitalización, ¿no? En hospitalización. Entonces, en cambio, vemos aquí otro equipo, que este equipo tipo 3, se utiliza en el área de servicio de UCI COVID-19. UCI COVID-19. Entonces, este es el equipo que se debe tener para entrar a un servicio de COVID-19. Aún así, después de este equipo, una vez que entres al servicio de COVID-19, te tiene que colocar para entrar al área, a la unidad de cuidados intensivos, a la unidad del paciente en sí, porque es un cuarto, entonces te tiene que colocar adicional un mandilón, ¿no? Que está a la entrada del ingreso de la unidad del paciente y un par de guantes adicional a lo que ya tienes. Entonces, por lo menos vas a tener tres guantes, ya que 3 calzados. O sea, decimos nosotros, el personal que entra tiene que tener 3 pieles, ¿no? 3 pieles, ¿ya? 3 pieles, o sea, yo incluso he contado hasta 4 pieles, ¿no? El primero es la indumentaria descartable o de tela que tenemos, ¿no? El extracto dice, ¿no? Entonces, ponemos de primera intención. Después de eso viene ya el, un mandilón. Encima de eso viene el mameluco, ¿no? Los lentes protectores, ¿no? Tu gorra y ¿no? Tu casco con tu protección. Después de ahí pones tus guantes, ¿no? Y entras al servicio, te pones otro mandilón y otro par de guantes, y para hacer el procedimiento otro par de guantes, y después vas eliminando ya en forma regresiva, ¿no? Poco a poco, todo en tachos de bioseguridad en bolsa roja, ¿no? Todo es eliminable. Una vez que sales del servicio tienes que ya hacer la bioseguridad de las manos, ¿no? El lavado de manos adecuado, todas esas cosas. Entonces es importante esto, tener en cuenta, ¿no? La aspiración de secreciones, el empotrado tiene que estar en, en funcionamiento, tiene que funcionar bien, ¿no? Tiene que estar adecuadamente funcionable. Tenemos que revisar eso. La hiperoxigenación es importante porque al dar la oxigenación antes de aspirar nos ayuda, dice, ¿no? Porque necesariamente cuando uno va a aspirar, la sonda cuando va a ingresar va a obstruir y va a llegar que no llega el oxígeno suficiente, ¿no? Puede minimizar la hipoxemia, pero la hiperoxigenación no es que nosotros vamos y vemos que el paciente tiene problemas ahí en el monitor del ventilador, hay esas gráficas tipo ondas de sierra, entonces nos dice que está obstruido el tubo traqueal o las vías aéreas, entonces nosotros decimos que hay secreciones, pero a veces ponemos hiperoxigenación al 100% y eso ya satura muy bien, pero eso no quiere decir que estamos solucionando el problema, ¿no? Tenemos que hacer la aspiración de secreciones necesariamente en estos pacientes. Entonces, la posición del paciente vamos a encontrar en COVID-19 en posición supina o en posición prona. En cualquiera de esas dos posiciones tienes que hacer la aspiración de secreciones de acuerdo a la estrategia que tenemos protocolizados, ¿no? Entonces, esta aspiración de secreciones tiene que ser adecuadamente, ¿no? Con tu técnico, ¿no? Teniendo todo el equipo completo, viendo siempre el monitor cardíaco. Nuestro dato principal es la oximetría, ¿no? Viendo el saturador, viendo qué parámetro tiene el saturador, que tiene que estar mayor de 90, ¿no? 90% saturando el paciente. Entonces, no podemos aspirar a pacientes
temperatura, ¿no? ¿No? Pero tienes que evaluar, ¿no? La evaluación es decidirnos de aspirar secreciones la cantidad de veces que es necesario. Entonces decimos la aspiración de secreciones es a demanda, es a demanda. Entonces, volvemos a recalcar, la bioseguridad es la necesidad de tener los equipos de protección personal antes de ingresar a la UCI COVID. Tener el equipo completo, colocarse el mandilón y otros guantes antes de ingresar a la unidad y conectar el aspirador a la toma de vacío con el apoyo del técnico de enfermería. ¿No? Regular la aspiración de secreciones, preparar el líquido en la jeringa para poder colocar al costado de la sonda, ¿no? Ahí para poder limpiar la secreción del tubo conductivo que va a llegar al frasco de aspiración de secreciones, ¿no? Ponerse otros guantes estériles, conectar la sonda de aspiración para poder hacer la estrategia de aspiración en circuito cerrado. Entonces, las indicaciones del sistema cerrado, va a haber deterioro hemodinámico severo, de repente el PIP, ¿no? El PIP tiene que estar constante. El PIP no va a variar, ¿no? ¿Por qué? Porque si nosotros estamos con circuito cerrado, el PIP puede tener PIP mayor de 8, 10, 12, 15, ¿no? Y eso hace de que el PIP continúe dentro del alveolo, tenga esa presión positiva al final de la expiración, el adecuado que ha programado el médico para que este paciente mejore su pulmón y proteja mejor el pulmón, ¿no? Entonces, si ustedes vemos nosotros aquí un esquema de aspiración de circuito cerrado, este es un esquema, un gráfico, ¿no? Pero nosotros vamos a ver aquí cómo es el circuito cerrado, ¿no? Vemos aquí el tubo traqueal, ¿no? Está conectado al equipo o la sonda de aspiración de circuito cerrado, ¿no? Que está aquí, ¿no? Entonces, esta es la unión del tubo traqueal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a aspirar por esta sonda y vamos a colocar el agua por este conducto, el agua de limpieza de toda la sonda de aspiración y quede limpio. Entonces, ustedes ven aquí hay adaptadores, ¿no? Que viene justamente con todo el equipo ya. Es un kit el que viene, ¿no? Entonces, todo viene con adaptadores para poder colocar el ventilador mecánico. Ahora, el colocar esto, hay que tener estrategia también, porque si no, se nos vamos a contaminar. Si nosotros vemos que ese paciente no tiene la sonda de aspiración circuito cerrado, con una pinza, se pinza el tubo traqueal, ¿no? Se apaga el ventilador mecánico y se conecta la sonda de aspiración de circuito cerrado en forma inmediata, segundos nada más, segundos, rápido. Entonces no hay que perder tiempo, inmediatamente desconectas la pinza, ¿no? Ya previamente prendes el ventilador mecánico y va a haber complicaciones, puede ser, pero tiene que ser efectiva y tiene que ser rápida, segundos nada más de colocar ese sonda de aspiración en circuito cerrado. Que de repente ya lo encontremos puesto, pero si nos toca colocar o nos toca poner, hay que tener estrategias para no contaminar al personal que está haciendo la asistencia de ese paciente. Entonces, vemos, nosotros una vez que ya tenemos toda la sonda, ¿no? Hemos hiperoxigenado, ingresa la sonda al tubo traqueal, ¿no? Y tenemos una llavecita para poder aspirar, ¿no? Se presiona en forma continua, ¿no? Intermitente para que puedas aspirar. Llegas al límite y comienzas a sacar la sonda en forma, ¿no? Circular, ¿no? Circular y llegando a extenderse, como ustedes ven aquí, este plástico se va extendiendo, ¿no? Y hacemos la aspiración según protocolo. Entonces, ya vemos aquí, una vez ya gira la válvula, ¿no? Porque al girar la válvula, tiene su seguro, ¿no? Porque ese seguro es para que no haya salida del aire, ¿no? Por ahí. Entonces, es un seguro que le ponen. Ese seguro lo tienen que girar y hacer que la válvula presione y haga la aspiración. La aspiración debe ser rápida, ¿no? Debe ser segundos, de 10 a 15 segundos, nada más rápido.
Entonces, la irrigación del agua destilada es por intermedio de este conducto que ustedes están viendo aquí, ¿no? Este conducto. Ese conducto, por ahí ponen la jeringa, conectan ahí y ponen el agua destilada y ustedes continuamente están aspirando para que ese líquido pueda limpiar toda la zona, ¿no? Entonces, tenemos ahí ya colocado todo eso. Entonces, la evaluación de la efectividad de este procedimiento tiene que ser documentada. Te tiene que anotar en las hojas de enfermería, te tiene que anotar cómo han sido las secreciones, qué tipo de secreciones han sido hemoptóicas, purulentas, amarillentas, verdosas, ¿no? Y la cantidad, más o menos valorar qué cantidad de secreciones ha tenido, qué color, ¿no? Qué consistencia, si ha sido fluida o no fluida, espesa o no espesa. Todo eso se coloca en las hojas de monitoreo, en las notas de enfermería y en las hojas de monitoreo de cuidados intensivos. En esos documentos que hemos visto nosotros en la anterior diapositiva, en la anterior exposición, esos documentos tienen que estar registrados todo lo que has hecho, el procedimiento de enfermería, ¿no? En qué forma, a qué hora, en qué momento y cómo ha sido la característica de esa secreción. Entonces, la prevención de infecciones por esta aspiración de secreciones se da por medio de la metodología Bandler, ¿no? Que nos dice que para tener prevención, ¿no? ¿Cómo es la metodología de Bandler? Nos sugiere el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos, constantemente el lavado de manos, ¿no? Que es importante esto que sabemos, ¿no? Los 5 momentos de la higiene de las manos, ¿no? Las precauciones estándar requieren el uso de equipo, ¿no? De equipo de protección personal. Entonces, vuelvo a recalcar, el equipo de protección personal es algo fundamental para hacer nuestro procedimiento de enfermería. En este caso, la aspiración de secreciones en pacientes COVID. Ustedes ven aquí, en la imagen, ven cómo está protegido este colega, este enfermero que está haciendo la aspiración de secreciones, tiene que ser adecuadamente así, ¿no? Así. Entonces, seguimos. Hay que ver también en la aspiración de secreciones, también hay que ver lo que tiene el tubo traqueal. El tubo traqueal, como ustedes verán aquí, tiene un conducto, ¿no? En la cual sale ese conducto y ese conducto es el, el CAF, o sea, es un conducto que nos va es para poder inflar el CAF que está dentro de la tráquea, dentro del, ¿no? Conjuntamente con el tubo traqueal en la parte que está invasiva en la tráquea, ¿no? Entonces, esa es la presión del neumotaponamiento, ¿no? Entonces, esa presión del neumotaponamiento o el CAF tiene que ser no tiene que ser menor de 20 y no tiene que ser mayor de 30. Si es menor de 20 centímetros de agua, va a haber riesgo de una neumonía, ¿no? Una neumonía asociada al ventilador mecánico. O si es mayor de 30 centímetros de mercurio, o sea, lo que se va a adicionar ahí, lo que se va a poner, si es mayor de 30 centímetros de mercurio, va a haber lesiones de la mucosa traqueal. Entonces, es importante la medición del CAF, del tubo traqueal, en la aspiración de secreciones. Tiene que estar, la literatura dice, tiene que estar entre 25 y 28 milímetros de mercurio, ¿no? O centímetros de agua, ¿no? Entonces, tiene que ser revisado, tiene que ser verificado por un manómetro, ¿no? Como ustedes van a ver allá. Van a ver aquí un manómetro, como ustedes ven aquí ustedes ven, este es el manómetro, ¿no? Ese manómetro. Ese manómetro, y aquí estamos poniendo por medio una jeringa, ¿no? Aire, para que esté adecuadamente a un máximo de 25 a 28 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces, la medición del CAF es importante. La higiene bucal del paciente es importante también, pero, ¿no? Igual que la medición del CAF. ¿Qué se usa para la limpieza de las vías aéreas, ¿no? De la boca? Se usa cloricidina al 0.2%. Entonces, también tenemos una hoja de monitoreo que nos hacen a nosotros
para ver si estamos haciendo una buena estrategia bundle, ¿no? En la cual está la técnica de aspiración de secreciones y manejo de fluido contaminado y la higiene oral, como ustedes ven aquí, ¿no? ¿No? Eso lo hace la supervisión. Entonces, hace la supervisión y nos está constantemente evaluando por intermedio de la estrategia de concepto bundle, ¿no? Para hacer un buen posicionamiento, una buena estrategia de esta aspiración de secreciones en este paciente. Las observaciones y recomendaciones: el diámetro de la sonda de aspiración no debe ser mayor del tercio del diámetro del tubo entraqueal. En pacientes con ventilación mecánica, el PIP no se debe desconectar, o sea, eso está conectado al circuito cerrado, ¿no? Hay que verificar la operatividad, lo que esté operativo, todos los equipos, ¿no? En este caso el manómetro, en este caso el empotrado de aspiración de secreciones, ¿no? Inclusive las bolsas, ¿no? De aspiración. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Esto, lo que ustedes ven aquí, es una sonda de aspiración de circuito cerrado, ¿no? Esta es una sonda de circuito cerrado. Esto es lo que tiene su seguro. Esto es lo que ustedes tienen que presionar para que puedan aspirar las secreciones, ¿no? Y aquí, este conducto, como ustedes ven, es para colocar la jeringa con agua estéril y hacer la limpieza de esa sonda, ¿no? Y lo que ustedes ven en el plástico es el protector de la sonda, el circuito cerrado, que debe estar íntegra, que no debe tener ni un deterioro, ni debe estar roto, ¿no? Entonces, eso debe estar íntegra. Todo esto es un equipo de sonda de aspiración de circuito cerrado, ¿no? Que deben tener todos los pacientes con COVID-19 en cuidados intensivos, deben tener este equipo adicionado al tubo traqueal con el ventilador mecánico. Entonces, vamos a ver la aerosolterapia en ventilación mecánica. Entonces, aquí utilizamos el MDI, ¿no? El MDI. Este tubito, parecido tubo en T, ¿no? Tiene un agujero en la parte de arriba. Ahí se coloca el pistón del medicamento y se aprieta, ¿no? De acuerdo a la dosis indicada por el médico, ¿no? 2 o 3 puff, le decimos cada dosis es un puff o puff, ¿no? Entonces, un puff se espera unos segundos, otro puff se espera 5 segundos a 10 segundos, otro puff, y así sucesivamente. Entonces, ese tubo en T con un agujerito arriba se llama MDI, ¿ya? MDI. Entonces, ese MDI es para dosificar el medicamento que se va a utilizar para este paciente. Entonces, este paciente está con una sonda de aspiración de circuito cerrado y está con un tubo adicional para colocar ese medicamento aerosol para este paciente, que puede ser un corticoide, puede ser un broncodilatador o puede ser un medicamento, ¿no? Entonces, aquí vemos ya adicionado al paciente, ¿no? Aquí vemos nosotros todo está adicionado. Aquí vemos el tubo el tubo en T o tubo en T, pero con MDI. El MDI se llama medidor de dosis inhalatoria. Medidor de dosis inhalatoria. Pues se llama MDI, medidor de dosis inhalatoria. Entonces, ustedes saben cómo se adiciona, se tiene que colocar, ¿no? Siempre se tiene que colocar en la parte inspiratoria del corrugado, Primero va el MDI, después va el filtro de ventilador mecánico, ¿ya? Acuérdense eso, el filtro de ventilador mecánico va después del MDI. Entonces, aquí vemos el medicamento, cómo está colocado, ¿no? Vas a presionar y vas a colocar el medicamento, ¿no? Entonces, vemos que para esto necesitamos siempre el equipo de protección personal para hacer las aspiraciones de secreciones en UCI COVID, ¿no? En UCI COVID. Hay que tener protección, protegerse, porque este procedimiento, que como todos los procedimientos en COVID son delicados, ¿no? Son cosas que tenemos que resguardar a los que van en la primera línea. Entonces, ellos son, o nosotros somos los que tenemos que protegernos, tenemos que tener la mayor cuidado de la bioseguridad del paciente y de nosotros mismos. Entonces,
Viendo esto, pues, estos dos temas que hemos hablado hoy día, hemos hablado sobre el monitoreo del paciente en ventilación mecánica y aspiración de secreciones en circuito cerrado y cómo se realiza la dosificación o la administración de medicamentos por inhalación en, por medio del medidor de dosis inhalatoria, el MDI, en ventilación mecánica, ¿no? Bueno, las experiencias que me dan, pues yo tengo ya trabajando como enfermero pues, del año 90, ¿no? Hasta la fecha tengo ya 10, por lo menos ya tengo 30 años trabajando en enfermería, ¿no? Yo ingresé cuando tenía, ¿no? Casi 24, 25 años, ¿no? Bueno, y eso me da pues la experiencia de realizar el trabajo adecuadamente, ¿no? Y además la seguridad, ¿no? Yo siempre trabajo en cuidados intensivos, soy emergencista, soy intensivista y por lo cual me siento orgulloso de trabajar con estos pacientes. Claro, todos tenemos un poco de temor, ¿no? Por esto del COVID-19, pero eso no nos amilana a trabajar y a seguir trabajando con estos pacientes. Es nuestra profesión, ¿no? Es lo que hemos elegido. Toda profesión en realidad pues tiene su riesgo, ¿no? Y nosotros tenemos un reto, ¿no? Pero el mejor reto y lo mejor que podemos hacer es la información y el conocimiento. Conocer más, entender más y leer más. Y como esto que ustedes están haciendo hoy día, ver esta teleconferencia, conocer un poco más de las experiencias de los profesionales que trabajamos ahí y que, bueno, gracias por escucharme. Y las preguntas creo que ya van a venir, no sé si lo harán por medio de mensaje o ahorita lo podemos hacer. Entonces, Perfecto, licenciado. Muchas gracias. gracias. Vamos a darle las consultas del caso. A ver, tenemos a la licenciada Tatiana Costa, quien nos indica una consulta. Dice, buen día, licenciado. ¿Qué tanto se expone el personal a realizar un aspirado que no sea por circuito cerrado, pero con el EPP puesto? Ya, ya. Bueno, mira, eh, si hablamos de paciente COVID, van a estar siempre con circuito cerrado. Pero si hablamos con pacientes que de repente lo han intubado, ¿no? Y tú no tienes el equipo, el kit 3, ¿no? O sea, toda la vestimenta adecuada y tienes solamente tu respirador nomás. De hecho, sí, porque tenemos que tener lentes, porque ustedes saben muy bien que la contaminación puede ser, ¿no? O sea, por medio del ambiente, ¿no? Donde el virus está flotando, o puede ser por intermedio de las manos, ¿no? De las manos que nos agarramos las mucosas del ojo o la mucosa de la nariz. Entonces, y inclusive el virus puede estar en el ambiente y si no tienes lentes protectores, te llega a los ojos y por ahí puede llegar a contaminar. Entonces, de hecho, tenemos que tener los dos, o sea, máscara y tus lentes y tu gorrita, ¿no? Que es adicional. Si vas a aspirar secreciones a un paciente que no tiene circuito cerrado, ¿no? Tienes que tener por lo menos eso. Y toda la bioseguridad quiere decir el lavado de manos, ¿no? O sea, has hecho un procedimiento, tienes todo el kit 3 que es el equipo de protección personal que usan en COVID, en UCI COVID, o tienes el equipo 2 que, ¿no? Que de repente es mascarilla, lentes, igual tienes que lavarte las manos, ¿no? Utilizar varios guantes, ¿no? Entonces, en realidad, pues la bioseguridad es importante en esto. Importante. Si tenemos toda la protección adecuada y todos los conocimientos de bioseguridad, ten por seguro de que bien difícil te vas a contar. Eso sí, hay que estar concentrado. Cuando trabajemos en cuidados intensivos, ¿no? Trabajemos con estos pacientes, debemos estar concentrados en nuestro trabajo. Si tú bajas la guardia, te desconcentras y cometes errores puede que se pueden prevenir, entonces te vas a arriesgar. Entonces va a depender bastante de ti mismo, ¿no? Y de cómo está tu equipo, ¿no? Cómo trabaja tu técnico, ¿no? Cómo trabaja todo el equipo, médico, enfermero, técnico, los tres, en ese momento. Todos tenemos que tener
la concentración adecuada para trabajar con estos pacientes. ¿Sí? De una desconexión de todo el ventilador mecánico con el circuito, va a contaminar totalmente. Y si tú aspiras a paciente que no está con esa conexión, entonces tienes que tener la bioseguridad necesaria, ¿no? Como te digo, ¿no? Eso sería la respuesta. Ok, licenciado, tenemos otras consultas. A ver, la licenciada María Córdoba nos hace la consulta. Dice, ¿cada cuánto tiempo se realizan los cambios posturales en estos pacientes COVID? Ya, mira, eh, los cambios posturales, aquí ahorita el que está de lo que hacen constantemente son la posición prona, ¿no? La posición prona, la literatura dice que puede estar en esa posición 24 horas, 48 horas y hasta 72 horas, o sea, 3 días. Pero no quiere decir que cuando lo pongan en posición prona así va a quedar, no, sino que en esa posición prona uno tiene que poner ya adecuadamente, al momento de hacer esa posición tiene que ponerle almohadas, ¿no? En esas zonas inferiores, y la posición del paciente va a ir a un lado derecho, la cabeza va al costado, ¿no? Y zona de seguridad, se llama eso, ¿no? Una zona de seguridad, o sea, una mano hacia arriba y la otra mano hacia abajo. Y la posición de las piernas también tiene que ir también, uno elevada y el otro doblada. Entonces, lo que tienen que hacer en ese tiempo de que está en posición prona, se tiene que ladear la cabeza de un lado a otro, teniendo en cuenta el tubo traqueal que esté, ¿no? Que tener cuidado. Por eso, al hacer ese cambio de posición, tienes que hacer con tu equipo, con tu técnica, con tu técnico, ¿no? Tienen que ayudarse. Entonces, igual, las manos también cambiar de posición, ¿no? Y mover al paciente con todo, con todas las sábanas inferiores, mover al paciente, ¿no? Al paciente en forma, como le decimos nosotros, ¿no? Chocolatear un poco, ¿no? Entonces, eso ayuda a eso, ¿no? Porque necesariamente se va a quedar en esa posición, porque es una indicación médica, ¿no? Lo que tenemos que es prevenir las lesiones por presión, antes llamado úlcera por presión, ¿no? Que van a suceder de repente si no tenemos las medidas suficientes, ¿no? Se tiene que proteger con Duoder, Tegader, las zonas que tienen contacto con la cama, ¿no? Entonces con eso vamos a ayudar bastante. Cuando el paciente está en posición supina, o sea, de espalda, ¿no? Ahí sí se tienen que hacer los cambios posicionales, ¿no? Cada 3 horas, según la estrategia de reloj, ¿no? Eso sería con los cambios de posición. Ok, Bueno, María. otra consulta que tenemos. A ver, Yajaira Navarro nos consulta. ¿Cómo se procede con un paciente COVID con traqueostomía conectado al sistema Venturi con abundantes secreciones? También estaba con circuito cerrado, pero las secreciones salían por el Venturi. Mm, no, es que cuando, cuando está con Venturi, no puede estar con circuito cerrado. O sea, el Venturi no ayuda al circuito cerrado. De repente está confundido y no. Pero ya, vayamos a que el paciente tenga tubo de traqueostomía, tenga el sistema Venturi, ¿no? Quiere decir que el paciente no está con ventilador mecánico, está con un sistema Venturi, o sea, un sistema tubo en T y Venturi, ¿no? Oxigenoterapia se llama eso. Oxigenoterapia por Venturi en tubo en T. Pero ese paciente, me imagino que ha salido ya del trance de cuidados intensivos. Porque ese paciente cuando está con tubo de traqueostomía y que está con tubo Venturi, quiere decir que ya debe estar ya en una etapa ya evolucionando favorablemente y de repente este paciente ya debe estar en un COVID intermedio, ¿no? Pero, de hecho, pues, de hecho hay que tener cuidado. La aspiración, ahí sí sería aspiración de repente por circuito abierto, ¿no? Entonces, cuando es circuito abierto, ya se tiene que tener más cuidado en las aspiraciones y secreciones. Ahí tiene que hacer los cambios posicionales. Se tiene que, de repente, ¿no? Ya la aspiración de secreciones va a ser mucho más rutinaria, ¿no? De acuerdo a las secreciones que hay. Entonces, como lo vuelvo a recalcar, se hace la aspiración de secreciones normal. Lo único que tenemos que tener en cuenta es la bioseguridad. Vuelvo a recalcar, el equipo de protección personal es importantísimo en esto. Tú haces la aspiración de secreciones, ya sea circuito cerrado o circuito abierto, tú tienes que tener tu equipo de protección personal y tu bioseguridad.
el lavado de manos, ¿no? Los cuidados que tienen que tener en cuenta a la hora de salir de la unidad del paciente, ¿no? Y tener conocimiento de cómo es una aspiración de secreciones, ¿no? Cómo es una aspiración de secreciones, ya sea por circuito cerrado o circuito abierto. Protocolos hay, ¿no? Por eso hay que adecuarnos al servicio que tengamos y al paciente que tengamos en ese momento, ¿no? Tú me estás hablando, colega, de un paciente que no está en UCI COVID, está en UCI intermedio, podría estar, porque está con oxigenoterapia. Sistema Indica, dentro de oxigenoterapia. Sí. indica que dice que sí lo tenía, que tenía los tubos en T y que le pusieron el circuito cerrado. Era un paciente que era bajo de medicina porque se infectó. Ah, circuito cerrado, pero con Venturi, no, no creo. Con Venturi no, está equivocado. Eh, Sistema Venturi no va con circuito cerrado. Bueno, si le ponen circuito cerrado, igual va, o sea, circuito cerrado para aspiración de secreción puede ser que lo hayan puesto, ¿no? Pero circuito cerrado quiere decir que no tiene que tener en contacto con el medio ambiente, ¿me entiendes? Entonces, el circuito cerrado, si hay contacto con el medio ambiente, ya no es circuito cerrado, ya no es circuito cerrado. Se tiene que tener en cuenta que el equipo de la sonda es el que te he puesto en la diapositiva, ¿no? El equipo de sonda tiene que tener ese equipo de sonda. Si eso lo colocamos, quiere decir que ese va a estar adecuado al paciente, pero en el tubo traqueal, no en tubo en T, no tubo en T, porque tubo en T, el otro, mira, si en un lado entraría en el tubo en T el circuito cerrado, por otro lado entra el sistema Venturi y hay una salida. El sistema Venturi tiene su salida, entonces no creo. Entonces de repente me estoy equivocando, pero no creo, no he visto nunca en mis 30 años de servicio ese sistema. Ok, Gracias. licenciado. A Otra ver, consulta. Dice, ¿cada qué tiempo se cambia la sonda de aspiración por circuito cerrado? mire, por circuito cerrado, por lo menos nosotros tenemos primero, en estos pacientes COVID se va a mantener mucho buen tiempo, por lo que no se encuentra de repente también el material, ¿no? Pero generalmente nosotros consideramos, ¿no? Que este tubo se tiene que sacar, pues, por lo menos de 5 a 7 días, ¿no? Entonces, ver también en qué condiciones está, ¿no? Si tú lo ves que está deteriorado, todo, entonces tiene que utilizar solamente 3 días, ¿no? 72 horas. Entonces, pero el de sacar y el de colocar otro, ¿no? También es un procedimiento especial que se tiene que hacer. Como les dije, tiene que haber con tu técnico, ¿no? Tienes que hacer la estrategia, tienes que eh, comunicarte y tienes que capacitarle para hacer ese procedimiento de cambio de la sonda de aspiración de circuito cerrado. Tienes que utilizar una pinza. La técnica pinza el tubo traqueal, ¿no? En forma rápida, pinza, inmediatamente pones en espera el ventilador mecánico, ¿no? Para que no salga el aire por el ventilador mecánico y desconectes y sacas la sonda de aspiración y colocas el nuevo, la nueva sonda de aspiración circuito cerrado y desconectas, desclampas la pinza del tubo traqueal, inmediatamente prendes el ventilador mecánico. Tiene que ser rápido, entre 5 y 10 segundos, así rápido. Entonces, claro que va a haber, el paciente ¿no? Va a tener problemas, pero poco a poco va a establecerse, se va a estabilizar. Esa es la forma que tenemos que tener en cuenta, ¿ya? No se puede sacar cuando tenga el paciente ventilando o el ventilador esté funcionando, si no contaminamos todo, ¿ya? Entonces, la zona de aspiración debe estar entre 3 y 5 días normalmente, pero en estos casos hasta 10 días llega, ¿no? Hasta 10 días o 2 semanas cuando el paciente no tiene condiciones. Necesariamente se tiene que, según la literatura, de 3 días a 5 días. Ok, ¿Listo? tenemos otra consulta. ¿Ya? A ver, nos indican, ¿cuántos centímetros de longitud de la sonda de aspiración se introduce
en momento de aspirar a un adulto? Ya. Miren, la sonda de aspiración tiene su graduación ahí, ¿no? Ustedes ven, así como viene la sonda nasogástrica, ustedes ven que tiene ¿no? Unas señales ahí, ¿no? Igual la sonda de aspiración también, pero la sonda de aspiración está adecuada al tubo traqueal. O sea, ustedes introducen la sonda de aspiración, ustedes al introducir la mitad de la sonda, entonces van a comenzar a maniobrar, o sea, a hacer intermitente la presión, ¿no? ¿No? Y aspirar intermitentemente. Y si ustedes ven que hay secreciones, ¿no? Secreciones, entonces inmediatamente ahí van manipulando, ¿no? Entonces van manipulando y van sacando en forma rotativa, 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 sacando, ¿no? Y por lo menos el 50%, o sea, la mitad de la sonda tiene que estar adentro y después de ahí visualizar si puedes ingresar más. Hasta tres cuartos de la sonda puede ingresar, hasta tres cuartos de la sonda, ¿ya? Entonces, de ahí, pero bastante evaluación de parte de nosotros, ¿no? Hay que evaluar bastante. Si nosotros vemos que sale cantidad ahí, entonces rotamos, ¿no? Entonces necesariamente vamos a sacarlo inmediatamente. Una vez entrado la sonda, ¿ya? Tienes que sacar, no puedes volver a introducir. O sea, entras hasta lo máximo que puedas y después presionas y aspiras y si ves que hay secreciones vas sacando en forma rotativa y sale tu sonda y previa limpieza, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que te tiene que hacer. Bueno, tenemos otra consulta. eh, Nos indica la licenciada Ketty. En relación al recién nacido en manejo de aspiración de secreción, ¿debe ser necesario circuito cerrado? En el hospital no tenemos circuito cerrado. Bueno, los objetivos del circuito cerrado es eso, ¿no? Si el paciente está contaminado, por decir, mira, un bebito, ¿no? Un bebito, adulto, que tenga tuberculosis, por ejemplo, y está en cuidados intensivos, está con tubo traqueal, o sea, suficiente que tenga tubo traqueal. Paciente con tuberculosis o otra enfermedad que esté relacionado con un microbio o con un virus, ¿no? Que se puede contagiar por vía aérea. Entonces, necesariamente tiene que estar con circuito cerrado. O sea, el objetivo es para aspirar secreciones, ¿no? ¿Ya? Otro es para no diseminar el microbio o el virus de ese paciente al medio ambiente. Entonces, se contamina el personal, ¿no? Y contamina el ambiente y contamina toda la unidad. Entonces, paciente que tiene problemas respiratorios que contagian, entonces necesariamente tiene que tener circuito cerrado. Por ejemplo, en algunos hospitales, ni bien llega el paciente a cuidados intensivos, circuito cerrado. Por protocolo, circuito cerrado. Por ejemplo, MINSA no tiene mucho material, entonces tiene que calificar a los pacientes que sí necesitan circuito cerrado y que de repente no necesitan circuito cerrado por, por el costo del equipo. Pero en salud, todo paciente que ingresa a cuidados intensivos tiene que tener circuito cerrado, ¿no? Como protocolo. Entonces, va a depender bastante de la institución, va a depender bastante del paciente que necesariamente requiere, ¿no? Requiere, ¿no? Si el paciente que requiere tiene que tener el circuito cerrado. Como le dije, un paciente con tuberculosis, ¿no? Sistémica o de repente tuberculosis. Entonces, tiene que tener circuito cerrado necesariamente ese paciente. En COVID-19 también igual, ¿no? Como lo decía, ellos tienen que tener circuito cerrado. Sería paciente que está en cuidados intensivos y no tiene circuito cerrado, es un peligro para todo el personal que trabaja ahí, ya sea niño, ya sea adulto. Entonces, tiene que tener circuito cerrado. Ok, tenemos otra consulta. Nos indica la misma licenciada Ketty. ¿Cuántos ingresos realizan al ambiente del paciente? Ya. Miren, yo les llevo la experiencia del 2 de mayo, ¿no? Bueno, en el ambiente de UCI COVID, ¿no?
ingresamos dos, o sea, técnico y enfermero, ¿no? Los dos hacemos el procedimiento, ya, lo necesario, y inmediatamente salimos, ¿no? Salimos y nos sacamos la indumentaria de esa unidad, o sea, los guantes y el mandilón, ¿ya? Y nos quedamos solamente con la indumentaria antes de ingresar a la unidad, no al servicio, sino a la unidad, ¿no? Y entonces, eh, dos ingresamos, pero una vez que ingresamos, hacemos el procedimiento y salimos inmediatamente. Y después hacemos monitoreo por intermedio de cámaras. Cada unidad del paciente tiene una cámara en su unidad. Y todo eso, las cámaras van a una pantalla gigante en la cual están subdivididas todas las camas. Tenemos, por ejemplo, 6 camas. Las 6 camas están en un monitor, ¿no? Cada uno enfocado al ventilador mecánico y al monitor, un monitor cardíaco. Entonces, nosotros podemos hacer monitoreo por intermedio de la pantalla central, ¿no? De cada paciente, cada cama 1, cama 2, cama 3, 4, 5 y 6, vemos ahí cómo está el paciente. Pero eso no es suficiente. Tenemos que entrar para, una vez que ya aprovechamos de poner medicamentos, aprovechamos de aspiración de secreción, aprovechamos de hacer este cambio de posición, aprovechamos de hacer todo y hacer el monitoreo en tiempo real, en tiempo, no así, observándolo clínicamente, en tiempo real. Entonces, eso se hace, pero ese monitoreo que están haciendo, no lo están haciendo en un papel, ¿no? En un papel, en un formato, que ese formato, ese papel no va a salir afuera, sino lo vamos a tener y por intermedio de una ventana transparente, lo ponemos, lo pegamos ahí en la ventana y la colega que está en la zona limpia, que está afuera, la colega lo va a transcribir en la hoja de monitoreo, la que va a quedar en la historia clínica. Entonces, esos son los pasos para no contaminar. O sea, todo lo que está en el servicio UCI COVID no sale de ese servicio. Ya sean lapiceros, ya sean ropa, no sale de ese servicio. Todo se descarta internamente, ¿no? Se queda ahí. Entonces, se entran solamente dos, y un momento dado, nada más. Ok, tenemos otra consulta. Juan Carlos Vigo Aponte nos consulta. ¿Cómo es el manejo de extubación en cadáveres de pacientes COVID-19 o con sospecha de COVID-19? Si bien no aerolizan, pero utilizar N95 es necesario si ya está apagado el ventilador mecánico. Claro, no, no, todo, o sea, el paciente, mire, el paciente, por decirte, ya ha salido bien, ya, ¿no? Exitoso ha sido el tratamiento, entonces vamos a hacer el destete de ventilación mecánica. El destete de ventilación mecánica lo hacemos y colocamos, pues, de repente, tubo en T, ¿no? Con Venturi, al 50%, previo evidencia, ¿no? De radiografía, gasometría, estado clínico, Glasgow, ¿no? Mayor de 10, ¿no? O sea, entre 10 con tubo traqueal, con tubo de traqueostomía, ¿no? Ese paciente de repente no está extubado, o sea, está con tubo traqueal, o está con tubo de traqueostomía, pero con tubo en T, así como dijo la otra colega, ¿no? Pero con tubo en T con Venturi, o sea, oxigenoterapia. No es que le vamos a sacar el tubo. El destete de ventilador mecánico primero es tubo traqueal o tubo de traqueostomía conectado a un sistema Venturi por medio de tubo en T. Entonces ese paciente está ventilando espontáneamente, pero su Glasgow ya obedece órdenes, o sea, su Glasgow es 10 más tubo, ¿no? 10 más tubo. Está despierto quizás. Entonces ese paciente ya no debe estar ahí, ya debe de pasar a una UCI intermedia COVID. Por eso yo le decía, hay una UCI COVID, ¿no? Todo lo que son invadidos con ventilación mecánica, hay una UCI intermedia y una UCI de hospitalización. Son 3 pasos que tiene que ir. O sea, hospitalización de frente viene a UCI generales donde están invadidos, ¿no? O de emergencia vienen ahí, a UCI COVID. Pero de UCI COVID, una vez que se ya salga de ventilador mecánico y queda con tubo en T, puede pasar a UCI intermedio, ¿ya? Y en UCI intermedio ya se realiza ya la extubación de repente de ese paciente, ¿no? No necesariamente se va a hacer la extubación en el servicio de UCI COVID, ¿no? Ah, y otra cosa,
Adicional, paciente que fallece en UCI COVID no se le retira ningún invasivo, según protocolo, se queda con todo, ¿no? No es como cuando fallece un paciente en una UCI convencional, le están sacando el catéter, le están sacando el tubo traqueal, le sacan la sonda nasogástrica, la sonda vesical. No, sino que queda con todo, según un protocolo que se ha visto en MINSA, ¿no? Bueno, esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta, Nelson? ¿Aló? ¿Aló? ¿Nelson? Hola, licenciado Carlos. Buenas tardes. ¿Cómo se llama? Soy Nelson. ¿Nelson? ¿Cómo se Da llama un el minuto, doctor? por favor, a ver. Le digo la siguiente pregunta. ¿Ya? A ver, si desean pueden hacer pues, sus Bueno, preguntas a través del chat para poderlos ayudar. decirles, colegas, yo creo que la mayoría que están ahorita, que están en contacto conmigo, somos enfermeros y enfermeras, decirles de que de verdad estamos ante un gran reto, ¿no? Y este gran reto pues hace de que nosotros tengamos bastante información. Y esta información va a depender bastante de los conocimientos que tengamos nosotros, ¿no? Entonces, cada día estamos aprendiendo más y más y más, ya, pero esto sí, recalcar siempre. Nosotros siempre hemos tenido en cuenta la bioseguridad, siempre hemos tenido en cuenta el lavar manos, ¿no? Siempre nos hemos protegido, conocemos el respirador N95, ¿no? Lo que son los mandilones, todo ¿no? El equipo protector, ¿no? El EPP. Pero miren cómo ya todo el mundo, todas las personas ya conocen qué es una unidad de cuidados intensivos, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Todos conocen cómo es un ventilador mecánico, para qué sirve un ventilador mecánico, ¿no? Entonces me quedo sorprendido de verdad que de repente con toda esta pandemia hace de que los servicios de cuidados intensivos y como todo el sistema de salud va a tener que mejorar, va a tener que mejorar, porque ahorita estamos en crisis, pero no tenemos que bajar la guardia, ¿no? Sabemos y entendemos de que hay temor, pero si tenemos el equipo de bioseguridad y tenemos los equipos de protección personal, creo que nosotros vamos a ser los combatientes. Y somos de primera línea. De hecho, somos de primera línea, ¿no? Aunque hay personas que nos minimizan o nos odian, pero siempre enfermería ha sido primera línea dentro de todas las enfermedades y todas las cosas que suceden en salud. Bueno, Ok, otra pregunta. licenciado, hacemos ya dos últimas preguntas porque ya tenemos al licenciado Claudio en línea. Ya. A ver, nos hacen una consulta. Dice, al momento de hacer las aspiraciones con circuitos cerrados, ¿se tiene que bolsear con ambú? ¿Hay un circuito cerrado en ambú o cómo se hace el procedimiento en esos casos? No, no, cuando es circuito cerrado se hiperoxigena, pero con el ventilador mecánico, no con ambú, no con ambú. El ambú es para cuando hay por decir, el ventilador mecánico está funcionando, o sea, no funciona bien el ventilador mecánico, ¿no? Entonces, por X motivo, se descalibró, no funciona bien. O de repente hay un apagón, ¿no? ¿Quién sabe? O de repente no ingresa el oxígeno suficiente, se ha acabado el oxígeno, el aire comprimido, etcétera. Entonces, o el paciente está en paro cardíaco. Entonces, lo que se utiliza es el resucitador manual, ¿no? Entonces, se utiliza eso, porque es más conveniente que un ventilador que esté fallando. Previo a eso, se tiene que buscar otro ventilador mecánico, se trae una vez calibrado y se conecta. Pero ese es el convencional, ¿no? Pero en estos casos, pues, cuando el paciente de COVID va a hacer, pues, no, cambiar, hacer todo ese procedimiento, va a acarrear bastantes complicaciones con respecto a la contaminación de todos, ¿no? Entonces, ahí lo importante
es la tranquilidad, ¿no? Lo importante es no estar tranquilo, estar concentrado en lo que estás haciendo, ¿no? Porque el desconectar el ventilador mecánico, ¿no? El ventilador mecánico va a seguir dando y va a seguir saliendo aire por el corrugado y eso va a contaminar. Y algunas veces, pues, hasta de repente uno sin saber saca el ventilador mecánico y te va a llegar al cuerpo. Entonces, hay que estar concentrado. Todo el equipo que trabaja tiene que estar concentrado con estos pacientes. Un error puede contaminar a cualquier. Aún así, tengamos el EPP. El EPP nos ayuda bastante, pero de hecho, pues, lo que va a caer en nuestro cuerpo, ¿no? Digo, en nuestro cuerpo no, sino en la indumentaria, se va a caer, se va a contaminar y va a estar lleno de virus. Y en el momento de sacarnos eso, de alguna u otra manera utilizamos las manos, ¿no? Entonces, por eso los guantes son hasta 4 pares de guantes que vamos a ponernos. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con estos pacientes. Bueno, la otra pregunta. Ok, licenciado, eso sería todo. Tenemos otras consultas más que ya podremos resolverlo con el licenciado Claudio, que Ya. ya se encuentra en la lista para que pueda ingresar. Muchas gracias, licenciado, por su Un participación. minuto. ¿Me puede dar un minuto? Claro, claro, sí, diga. Bueno, gracias, colegas, ¿no? Y amigos que me han escuchado en esta videoconferencia, en estas diapositivas que he colocado para ustedes. Decirles, pues, de que de verdad cuídense bastante, tengan bastante información, tengan seguridad. Si tienen conocimiento, van a tener mayor seguridad, ¿no es cierto? Y menos temor. Pero eso sí, yo lo que pido a ustedes es de que tengan el equipo adecuado, ¿no? Tienen que reclamar su equipo para que puedan trabajar con estos pacientes, ¿no? Y repasen, si hay personas que no están habituados a esto o no tienen protocolizado las estrategias de atención, van a tener problemas. Entonces, tenemos que leer y tenemos que entrar a atender a un paciente COVID con conocimiento y tranquilidad. ¿Ya? Bueno, gracias, cuídense mucho y feliz día del trabajo para el primero, aunque algunos no estamos trabajando, pero algunos sí. Cuídense, amigos. Gracias.